Buenos días con todos ustedes, Teresa, María Teresa, doctor Santiago Stucchi, y a todos ustedes, las damas del voluntariado, representantes de las damas del voluntariado, y a todos ustedes que sé que son, como dice Johnny, gente de bien, gente que quiere a la psiquiatría peruana. Para mí y para el hospital es un orgullo tener aquí a dos representantes, dos descendientes de tan ilustres psiquiatras del Perú, Hermilio Valdizán y Víctor Larco Herrera, ¿no? No fue psiquiatra, pero todo el mundo lo considera que es parte de la psiquiatría en el Perú, ¿no? Fue un hombre que tuvo una visión muy humana al crear, al fundar, al asistir a ese nuevo Hospital Víctor Larco Herrera que se creó en el 1918, ¿no? Con el doctor Hermilio Valdizán, fue un doctor que vino del pueblo, nació en Huánuco, y vino a Perú, a Lima, y estudió en la Universidad de San Marcos. No me quiero explayar mucho porque el doctor Stucchi va a hablar sobre la historia de Hermilio Valdizán. Pero lo que quiero resaltar de él es que fue uno de los mejores estudiantes de San Marcos y fue becado para ir a Francia y a Italia. Trajo, como todos los psiquiatras que fueron a Europa, a crear una nueva mente de cómo tratar a los pacientes psiquiátricos, ¿no? Y le debemos a él que creó no solamente el hospital, ¿no?, sino que el tratamiento que se les daba en esa época. Hizo la panadería, caballería, los huertos, hermosos huertos que tenía el Hospital Víctor Larco Herrera en esa época. No quiero ya decir más de Hermilio Valdizán, pero sí que fue el psiquiatra que marcó la historia de la psiquiatría en el Perú. Muchas gracias a ustedes por su presencia acá. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los presentes. Para entender, digamos, el aporte de esta publicación que nos ha reunido ahora, vamos a hacer una introducción al contexto histórico en el que se desarrolla la obra tanto de Valdizán como de Víctor Larco Herrera. Debemos entonces recordar que durante el siglo XIX, acá en el Perú, existía lo que se llamaba el alienismo, ¿no? El alienismo era una suerte de o protopsiquiatría, ¿no? Algunos lo toman como sinónimos, pero podemos entenderlo también como un antecesor de lo que más adelante se iba a conocer propiamente como psiquiatría, ¿no? Entonces, este alienismo lo que planteaba era la curación del enfermo mental en el asilo, en el manicomio. Y es así como, teniendo como representantes a José Casimiro Ulloa y luego a Manuel Antonio Muñiz principalmente, se fundó el Hospital Civil de la Misericordia, que fue más conocido como el Manicomio del Cercado o como Hospicio de Insanos, en realidad tuvo varios nombres, ¿no?, que abrió sus puertas el 16 de diciembre de 1859 y funcionó hasta el 31 de diciembre de 1917. Porque el 1 de enero de 1918 abrió sus puertas el Asilo Colonia de la Magdalena. El Asilo Colonia de la Magdalena se fundó bajo la inspiración de, todavía quedaba la idea del tratamiento moral que había inspirado al antiguo manicomio y que tenía sus orígenes en Europa ya tan antiguamente como en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, pero fundamentalmente lo que inspiró al Asilo Colonia y la Magdalena fue la curación por el trabajo, ¿no?
Y es así que el asilo colonia era bastante extenso, ¿no? Era bastante grande e incluía, como ya ha mencionado la doctora, grandes áreas para agricultura, ganadería, había una panadería, había una imprenta, etc. Ahora, este asilo colonia fue fundado en gran parte gracias a previamente se había hecho un concurso en 1897 que dio por ganador justamente a Manuel Antonio Muñiz, pero la construcción se inició recién en el año de 1900 y fue 18 años después, en 1918, justamente el 1 de enero, que abrió sus puertas, un largo periodo. Y fue gracias también al empuje de personajes como Hermilio Valdizán, justamente, ¿no? Que es denominado el padre de la psiquiatría peruana, porque aquí ya estamos hablando de psiquiatría propiamente como la entendemos ahora, es decir, la disciplina médica que entiende el tratamiento de la enfermedad mental no solamente dentro del asilo, sino fuera de los muros del manicomio. Y que además entiende también el campo de acción de la nueva disciplina, no solo dedicada a la locura, como era el antiguo alienismo, sino una serie de situaciones que son consideradas trastornos mentales. Entonces, el primero acá en el Perú que trae esta visión de la psiquiatría es justamente Hermilio Valdizán. Y junto con Hermilio Valdizán hay una serie de psiquiatras propiamente que son la primera generación de esta especialidad en nuestro país. Ahí están Baltasar Caravedo, Sebastián Lorente, Wenceslao Mayorga y otros. Más adelante vendría también Honorio Delgado. Bueno, se inició la construcción en 1900, como estábamos diciendo, pero recién se abrió sus puertas en 1918. Pero este asilo colonia que habría abierto sus puertas todavía tenía muchas carencias, todavía tenía muchos edificios por construir. Y es aquí que entra la figura de Víctor Larco Herrera. Víctor Larco Herrera había nacido en 1870 en lo que ahora es el Departamento de la Libertad, hijo de Rafael Larco y Josefina Herrera, ¿no? Posteriormente se dedicó a la hacienda de la familia, llegó a adquirir la hacienda Roma, fue también en algún momento senador de la República en sucesivos periodos entre 1904 y 1919, llegó a ser alcalde de Trujillo en 1913 y en 1919 entró a la beneficencia pública de Lima. Este año de 1919 es clave porque ahí es que Hermilio Valdizán, Baltasar Caravedo entablan conversaciones con Víctor Larco Herrera y gracias a esto es que se da la conocida donación de una suma muy grande, muy importante de dinero para terminar la construcción del asilo colonia, que ya estaba inaugurado pero no estaba completo, digamos. Entonces, ahí es que se termina de construir el asilo colonia de la Magdalena. Pero Víctor Larco Herrera, y esto lo destaca Hermilio Valdizán justamente en el libro que nos convoca, no solo debe ser recordado por la donación, no queda ahí la obra, sino que Víctor Larco Herrera asume el cargo de inspector del nuevo establecimiento. Y como inspector hace una obra bastante profusa, bastante dedicada, bastante importante, que no vamos a detallar porque no es el momento, pero además realiza un viaje a Europa en 1920, inicialmente por motivos de salud, pero que él convierte en una suerte de peregrinación por los establecimientos mentales principales de los países de allá, y trae esos conocimientos para implementarlos al hospital, ¿no? También es conocido el episodio, y que lo resalta bastante Hermilio Valdizán acá en el libro, el episodio de la confrontación con las monjas, ¿no? Tanto Valdizán como otros psiquiatras de la época encuentran en las monjas de San Vicente de Paúl, que hasta ese momento se habían hecho cargo del cuidado de los enfermos mentales desde el antiguo manicomio, como un rezago colonial,
¿no? Hay que entender también que esta nueva clase médica se atribuía, digamos, el pensamiento positivista del siglo XIX, es decir, nosotros médicos representamos la ciencia emergente. En cambio, las monjas representan el virreinato, representan un rezago colonial, ¿no? Entonces hay denuncias contra las monjas de malos tratos, descuido, etcétera, que es un tema amplio también bastante discutido, pero que finalmente estas denuncias de los médicos encuentran apoyo en el inspector Víctor Larco Herrera y terminan con la salida de ellas en 1919, para ser luego reemplazadas por enfermeras propiamente dichas, ¿no? Hay que recordar que más adelante, en 1930, aquí se fundó la Escuela Nacional de Enfermeras, ¿no? Enfermeras dedicadas al campo de la psiquiatría, ¿no? El local quedaba donde ahora está el museo del hospital. Bueno, también debemos entender la obra de, claro, nos hemos centrado, y acá está obviamente mi sesgo profesional, nos hemos centrado en la obra de Víctor Larco Herrera aquí, en el inicialmente llamado Asilo Colonia de la Magdalena, que en 1921 cambió su nombre por Asilo Víctor Larco Herrera y a partir de 1930 pasó a llamarse Hospital Víctor Larco Herrera, que es donde estamos ahora. Pero la obra de Larco Herrera es más extensa, por supuesto. Hemos mencionado algunos de los cargos que ocupó. Me dedicaré en particular a la obra arqueológica de Víctor Larco Herrera, ¿no? Justo hace algunas semanas, Rodrigo Vera presentó un libro llamado El Sistema del Delirio, que está dedicado a César Moro, pero hay una parte muy interesante en la cual se exploran estos vínculos iniciales entre la psiquiatría y la arqueología, que pueden parecer disciplinas completamente diferentes, pero que hay que entenderlas en el contexto de principios del siglo XX, ¿no? Cuando en la psiquiatría dominaba el escenario la doctrina del psicoanálisis, ¿no? Que en palabras del propio Freud era una arqueología de la mente, es decir, el explorar aquellos contenidos hundidos en el inconsciente para hacerlos aflorar y entenderlos, al igual que la arqueología rescata aquellos elementos perdidos y los rescata para el conocimiento público. Entonces, quizás no sea casual que la psiquiatría y la arqueología hayan tenido inicios parecidos aquí en el Perú. Hemos dicho ya varias veces que nuestro hospital abrió sus puertas en 1918. En 1918 también hay que decir que apareció la primera revista psiquiátrica, que fue la Revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas. Poco después empezó el movimiento de higiene mental. Y también fue por aquellos años, entre 1919 y 1920, que se dio la donación importante de Víctor Larco Herrera para el Museo de Arqueología de Lima, ¿no? Que formó parte posteriormente del actual Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Entonces vemos pues que la obra de Víctor Larco Herrera la centramos en la fundación y ampliación y labor de inspector acá en el hospital, pero también debemos entenderla en varios campos de la disciplina. Y por eso es importante la reedición que se está haciendo ahora de este libro que fue originalmente publicado en 1934, póstumamente porque ya había fallecido Hermilio Valdizán, pero es una manera de recordar no solo al personaje, como dice el título, sino también la obra y el contexto en el que vive, ¿no? Porque no puede entenderse a la persona sin el entorno en el que se desarrolla, ¿no? La persona es, al fin y al cabo, hija de su época, pero a la vez también agente transformador de su momento, como lo fueron indudablemente Hermilio Valdizán y Víctor Larco Herrera. Muchas gracias. Señora Ana María Boza, señor Alberto Benavides, señor doctor Santiago Stucchi y señora Selma Pasalacqua. Ante todo y amigos y conocidos y familiares. Ante todos me presento, soy María Teresa Larco, soy nieta de Víctor Larco Herrera.
No tuve el placer de conocerlo porque lamentablemente murió cuando mi papá tenía solamente 20 años de edad. Pero voy a hablar un poco del origen de la familia porque mucha gente desconoce quiénes son los Larco. Los Larco son italianos, son inmigrantes italianos. Vienen originalmente de Génova, de donde vino toda la inmigración italiana al Perú. Pero ellos, por hacer un negocio de coral, se mudan a la isla de Cerdeña. No solamente los Larco Bruno, sino parientes, primos, o sea, varias familias Larco. De ahí deciden venir a Lima, y como ya ha estado muy bien explicado por el doctor Stucky, se mudan a La Libertad, donde hacen un negocio básicamente de haciendas. Voy a hablar un poco de quiénes son los Larco más conocidos. El hermano mayor de los Larco Bruno era Giuseppe Alberto Larco, que todos ustedes tienen que conocerlo, aunque sea de casualidad, porque todos han pasado por la avenida A. Larco, conocida como la avenida Larco, pero si ustedes leen es A, y A viene de Alberto, ¿no? Él llegó a Lima, él tenía un título de conde de Altavilla, que lo heredó su hijo, casado con una señora peruana, Ramos, que lamentablemente murió junto con él en Italia. O sea que el título está por ahí, pero bueno. Él tuvo el nombre de la avenida Larco porque él fue el primer alcalde de Miraflores. Y además de eso, él hizo el Banco Italiano, fundó el Banco Italiano, actualmente Banco de Crédito, ¿no? Hermano de Giuseppe Alberto es, Rafael. Rafael ha tenido dos hijos importantes, mi abuelo Víctor y Rafael, que también todos ustedes tienen que haber oído hablar, porque es el que ha fundado el Museo Rafael Larco Arqueológico, el museo más conocido de Lima. Y algo que nadie debe saber, de su hermano Andrés desciende nuestra famosísima cantautora, Chabuca Granda, que su segundo apellido es Larco, ¿no? El gobierno italiano, hace 2 años aproximadamente, decide hacer una película sobre las 4 familias más importantes de la inmigración italiana, que ustedes los tienen que haber oído hablar. Primero, D'Onofrio. ¿Quién no ha comido los helados D'Onofrio? Segundo, Queirolo, creo que más conocido por los vinos y los piscos. Una familia no muy conocida, que son los Canepa, que son arquitectos, y la familia Larco. Mis primos Larco hicieron un cóctel para presentarnos a la periodista, y ese film se va a presentar en Lima, si no me equivoco, en octubre. Todavía no se sabe dónde ni cuándo, pero se va a presentar sobre estas 4 familias. Entonces mis primos hicieron un cóctel, nos presentaron a la periodista, y ahí me encuentro con mi sobrina presente, Teresa Fuller Granda. Y yo estaba en esos momentos con toda esta maravillosa idea de querer hacer la segunda edición del libro de mi abuelo, y conversando con ella me pone en contacto con la editorial Abraham Valdelomar, que acepta, yo feliz, hacer la segunda edición. ¿Cuál es la importancia del libro? Porque este libro tiene más de 100 años. Para mí tiene una doble importancia. En primer lugar, primero voy a enseñarles el libro como era antes, el libro que se hizo, ¿no? Yo creo que me resulta difícil abrirlo, pero más o menos está abierto, o sea, está así porque se abrió para poder hacer. Y este es el maravillosísimo libro que tenemos de la segunda edición, donde atrás tiene unos apuntes del arquitecto Ortiz de Ceballos, de la Plaza 2 de Mayo, ¿no? Entonces, obviamente hay una gran diferencia entre un libro y el otro. ¿Qué cosa es lo que me parece importante de este libro? No solamente, y voy a resumir mucho para que ustedes tengan que comprarlo y leerlo, no solamente tiene más de 200 páginas donde se enumeran
todas las obras que hizo mi abuelo en Lima, Trujillo y el Perú. No solamente Lima, por ser la capital, y Trujillo por ser su tierra, sino en todo el Perú. Obras tan disímiles como un museo, la Plaza 2 de Mayo, la Escuela de Enfermeras, un hospital. Y si ustedes leen con atención, él fue uno de los pocos hacendados, si no el único, que se dedicó, por ejemplo, a fumigar para evitar que las personas que trabajaban en el campo murieran de cualquiera de las cosas que daban en esas épocas, como malaria, dengue, qué sé yo. Esto nos lleva, para mí, a la esencia del libro, que es la descripción de la personalidad de un filántropo. Porque los filántropos para mí tienen una cualidad, pero también pueden tener un defecto. Las cualidades son que los filántropos son auténticos, hacen las cosas no para la foto, no para los honores, no para ser reconocidos, no para multiplicar lo que tienen. Los filántropos lo hacen porque tienen unas cualidades que casi todos no tenemos mucho, ¿no? Que son la empatía, la capacidad de establecer un vínculo con la gente y sobre todo con la gente que lo necesita. Son gente que tiene humanidad, tiene compromiso, y no trabaja solamente para su familia o para sí mismo, trabaja para mejorar. Entonces, a mí me parece muy importante porque, y después voy a leer un extracto que resume en forma más bonita lo que estoy tratando de decir. Trabajan para el bien de la sociedad y el Perú ya sabemos que no está yendo por el camino que debería estar yendo, ¿no? No tenemos muchos gobernantes que nos guíen, más bien hay un montón de escándalos y eso es lo terrible porque ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Nuestros hijos, ¿qué roles tenemos? Los futbolistas con sus carros, las actrices con la ropa, las carteras Chanel, eso es lo que nosotros queremos inculcar. Entonces, yo siento que este libro tiene ese propósito. Y para terminar, porque hay muchas cosas que ya se han dicho, voy a leer un extracto de algo que me hicieron ver hace poco y que me pareció espectacular. Es una carta que mi sobrina Teresa escribe para recomendar a una persona para un premio a una fundación. Y la persona que me lo hizo leer me dejó tan impresionada que dije, no, yo tengo que leer eso porque esto me parece muy importante. Y para terminar digo así. El Perú posee una historia rica y compleja, con innumerables ejemplos de peruanos que han encarnado virtudes como la valentía, la generosidad, el ingenio y la perseverancia. Conocer y difundir esas vidas ejemplares fortalece la identidad nacional y el amor por el país. Un pueblo sin memoria histórica pierde el rumbo, se vuelve vulnerable a la corrupción, al oportunismo, a ideologías destructivas que disgregan el tejido social. Lamentablemente no se ha cumplido, ¿no?, de una manera eficiente y cuando se ha hecho muchas veces ha sido de una mirada parcial e ideologizada, generando confusión y desinterés en lugar de claridad e inspiración. Muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo decir yo después de todo lo que he escuchado sobre Hermilio Valdizán, ¿no?, mi tío abuelo, y también de Víctor Larco Herrera, tu abuelo, que es algo increíble? Quiero resaltar eso, ¿no?, la colaboración que tuvieron en 1918, llegando a los 19, porque cuando el doctor Caravedo invitó a tu abuelo a involucrarlo en el hospital, ¿no?, en el asilo,
recibían los pacientes un trato terrible por medio de las monjas, porque eran considerados cosas diabólicas, ¿no? Una enfermedad así. Y claro, Hermilio Valdizán, que había estado en Europa, vio otro tipo de tratamiento, sobre todo en Francia y en Italia. Entonces, cuando llegó Víctor Larco Herrera, una empatía inmensa, una tristeza de ver cómo trataban e idearon, ¿no?, muchas cosas, cómo sacar a las monjas, y lo lograron. Y cambiaron totalmente el rumbo del hospital, que ahora lleva el nombre Víctor Larco Herrera. Eso fue maravilloso. Hermilio Valdizán escribió varios libros importantes sobre la medicina popular, la historia de la medicina en el Perú, que es un compendio de enfermedades que sucedían en el antiguo Perú durante el virreinato hasta comienzos del siglo XIX. Otros libros también, y hay una anécdota que contaban en mi familia. No sé, no le he podido, no puedo saber si es cierto o no, pero lo hemos escuchado de niñas, que un día estaba en su oficina Hermilio Valdizán, y entra un enfermo mental con un cuchillo en la mano. Entonces él no se inmutó, pero dijo, ¿para qué has venido aquí? Y le dijo, es que vengo a matarte. Entonces él tranquilamente le dijo, ah, bueno, lo puedes hacer, pero primero tienes que ir a traer un balde con agua, porque va a haber mucha sangre aquí, se va a ensuciar el piso. El enfermo salió y lo atraparon. Esa es una de las historias que cuentan. Otra anécdota que es bastante triste, porque el día de Navidad de 1929, después de haber dado regalos a los pacientes y celebrado, tuvieron los médicos tuvieron permiso para ir a visitar con su familia y pasar la Navidad con ellos. Y en ese momento le dio un ataque a mi tío abuelo, y no hubo nadie que pudiera ayudarlo porque todos los médicos estaban fuera, y falleció, pero falleció en el hospital que tanto quiso y que tanto hizo por él, ¿no?, con Víctor Larco Herrera. Y ese fue el final, pero murió en el hospital que tanto quería. Eso era lo que quería decir, y agradezco la oportunidad de estar aquí. Ok, gracias.